Bueno, ahora me siento acá, después me voy a desplazar un poquito por el pizarrón. Empezamos Hagim. ¿Saben lo que es Hagim? Levanten la mano y explíquenme qué es Hagim. Todas las fiestas judías. Hagim es fiesta, festividades. La Hagov, ya empecé. No puede evitarlo. Aparte, ¿hay algún amante del Ibrit por acá? Sí. Bueno, Enfocá bien el pizarrón, porque no se ve. haré lo mejor que puedo porque me van a decir, ¿tiene reflejo? Ahí está, perfecto. Genial. Hagim. Claro, tenemos que ver todo. Hag, ¿sí? De la Hagón. Yo no les voy a decir después a Fai, voy a agregar una parte a la materia que es Hagim Umoadim. Empezamos muy serios, pero bueno, después le voy a poner. Y. Claro. Moadim, perdón, no, faltó con la letra. ¿Cómo estamos? Faltó la Gales. Hagim Umoadim, porque tenemos días dentro de nuestro calendario que no son propiamente festivos, en los que tenemos también, lo festivo tiene la cuestión de lo sagrado, pero las restricciones que hacen que ese momento sea especial. Moadim son momentos en los que estamos celebrando, pero que tal vez no tienen esa misma connotación, e incluso pensemos también que hay días importantes en nuestro calendario que no tenemos nada que celebrar, pero sí que recordar. Vamos a ver en estos, yo vi cada una de las clases que tenemos, dividí cada clase para que abarquemos todo el calendario hebreo. Y antes ahí sí de empezar, tenemos por acá, me parece por allá algún fanático de Heschel, o acá también, ¿no? Díganme que sí, no importa. Re fanáticos. Bueno, si no lo son, les pueden decir quién era Heschel, por qué Heschel. Es un pensador del movimiento conservador que tiene estudios en su momento acá, tanto, ¿por qué conservador? Tanto académico como resignificar lo que dicen nuestras fuentes. El movimiento conservador busca eso, que la halajá, la ley de la Torá, la tradición, se conserve, pero conciliando con las disciplinas seculares también. Hegel tenía como en ese sentido mucho expertise, y lo que pudo comprender desde lo filosófico, y tal vez esto sí lo conocen, es que nosotros somos una religión no de monumentos, sino de momentos, de tiempos especiales. Nosotros no vamos a santificar un lugar de por sí o un objeto, sino un momento particular. Y lo que vamos a ver justamente en Hagim es, bueno, de qué manera nosotros damos valor a ese momento. ¿Cómo lo expresamos? Ahora, yo les dije, no damos un lugar de santificación a un lugar. ¿Y el cótel? ¿Y la Torá? Bueno, por supuesto que nosotros le damos un valor especial. Son lugares especiales, pero sin el Beit HaMikdash, sin el Templo de Jerusalén, de lo cual el cótel es un muro externo, el judaísmo siguió igual. Y siguió porque justamente con ese concepto de valorar los momentos. También Hegel decía, nos salvó el Shabbat. Nosotros tenemos una vida de milenios fuera de Israel. Los chicos nos preguntan hablando de cosas y no de lugares. ¿Qué pasa si se me cae la Torá? ¿Cuál es la respuesta? Ya le digo a los chicos de Talmud Torá, ¿tienes que ayunar 40 días? No. Es cierto que está esta respuesta, pero para darle valor a ese objeto tan importante para nosotros. ¿Qué pasa? Y esto lo digo en muchos lugares. ¿Qué pasa si la mezuzá se daña? La tengo que arreglar para que sea cayer, pero no le va ese daño no pasa a la casa. No es mágico. Eso lo digo una y otra vez porque estamos hablando de Hagim, de festividades, de rituales que tienen, como todo ritual en distintas disciplinas, un cierto orden, vinculándonos nosotros con Dios, pero con eso no vamos a ejercer magia.
vamos a tener un momento especial que tal vez le podemos decir mágico, pero es otra cosa, es un poco más que eso. Y piensen que magia es que el hombre pueda ejercer en la tierra fuerzas sobrenaturales. Y hay una corriente de la Kabbalah que dice, claro, eso se puede hacer. Y otra corriente de la Kabbalah más filosófica que dice, no, nosotros buscamos conocer a Dios, pero nosotros como seres humanos no podemos ejercer los poderes divinos. A eso me refiero, vincularnos con Dios a través de las festividades que figuran en la Torá, pero viviéndolo nosotros aquí en la tierra como humanos para tener momentos en familia, en pueblo, y en ese sentido cumplir las mitzvot. Ahora les voy a preguntar a ustedes, hablando de momentos especiales y de Hagim, porque lo que vamos a ver hoy es, aparte del calendario hebreo, entender cuál es el calendario hebreo, un poco más adelante, cuáles son todos los Hagim, así, todo, gente, todo. Me gustaría que me digan, y voy a ir anotando así esparcidamente, comenzando ya. Ah, bien, acá me dijeron la que se acerca. Purim. Pesa. Primero Shabbat. Shabbat, primero y principal. Voy a anotar porque vamos a hacer algo con todo esto. Hanukkah. Estamos para eso, para que esa festividad, que ¿cómo era? ¿Qué pasaba en esa festividad? Ya lo puse tillado. Shavuot. Ahí me dijeron Shavuot, que creo que la anoté. Mina Tzeres. Mini Atzeret está, me habían dicho otra, Tu Bishvat. Ah, Rosh Hashanah, detalle. Ah, Rosh Hashanah. Y Yom Kippur. Y Sukkot. Yom Kippur. No, Sukkot no está. Sukkot. Somos Shavuot. muy alegres, salvo Tisha B'Av. Shavuot ya está. Nada más. Shmini Atzeret. Shmini Atzeret está, y está bien, claro, si es que somos muy alegres, Shmini Atzeret baja un poco la intensidad. Bien, no, es que estamos bien. Yo la pregunté por eso, justamente. Ahí entramos en las, justamente en las clasificaciones. Esas Catán también. Rosh Chodesh. ¿Nos falta alguna nacional? Una. Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut está. Nos faltan, si quieren los ayudo porque estuvieron excelentes, muy bien. Desde casa. El de los soldados. Yom HaZikaron, lo tenemos. Yom Yerushalayim. Bueno, y la que nos falta, les tiro una pista y me lo van a decir en 2 segundos. Rabbi Akiva, Bar Kokhba. Hanukkah. Lag BaOmer, la de los romanos. Vamos, y todos los Eref. ¿Qué? Todos los Eref. Todos los Eref. Eres. Ah, claro, el día anterior, pero es parte del mismo Hag, está bien. Les voy a preguntar, piensen poquito porque el tiempo corre, pero hago como que tómense un momentito para pensar cómo agruparían estas festividades. Las que son de Torah, ¿dónde están en la Torah? Esa fue de mala porque estuviste muy bien. Shabbat está. Sos muy mala. Está en uno de los 5 libros que sacamos en los Hagim, que se lee de ahí lo que había que leer ese día. Sí.
Tenemos en realidad en un libro, en varios libros aparecen las festividades de la Torá, que ahora quiero que me digan cuáles son, pero para que también vayan anotando bibliografía, que todos van a pensar, bueno, libros contemporáneos, no, le doy uno no tan contemporáneo, que es la Torá. Y dentro de la Torá, el tercer libro, Vaikra, capítulo 23. Pero porque está, por ejemplo, la La peregrinación. Claro, y ahí vamos a entrar a las clasificaciones. ¿Qué es lo que está ahí? Y ahora vamos a empezar. Voy a decir, va a leer la Torá, me muero. No es tan aburrido, por eso me dedico a esto. Pero aparte está bueno saber que en un capítulo está todo lo que dicen no hay que festejar. ¿De dónde lo sacaron? ¿Dicen la Torá? Lo que pasa que no siempre es fácil encontrarlo. Cuando uno hace un profesorado, les dicen en este capítulo está todo, y eso, les vuelvo a decir, se repite varias veces. Empieza Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, no les voy a leer todo en hebreo, se los prometo a esta hora de la noche, pero esto lo pueden sacar. Vaidaber Adonai el Moshe. ¿Quién habló con quién? Adonai le dijo a Moshe, cosa que también tenemos acá una autoridad, dos autoridades. Adonai le dijo a Moshe, por eso que lo estamos festejando. Al menos en las festividades religiosas tiene que ver con eso. Y primero le dijo que tenía que transmitirle todos los Moadei Adonai. ¿Sí? Todos los días especiales para Dios. ¿Y cuál es el primero de todos? Empieza acá hacia el certamen. Sheshet Yamim, 6 días vas a hacer todo trabajo, melajá. Ubayom Ashvi, Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Es un Shabbat Shabbaton, tenía que llamar así. Es un día muy, ¿sí? ¿Qué significa Shabbat? Se interpreta como descanso, así como Yom Kippur se interpreta como perdón, pero no es descanso. Séptimo. No, Shvi es séptimo. Shabbat tiene que ver con cese de actividad. Que eso me lleva un descanso seguro. ¿Sí? Algunos dicen la Shevet, no es exacto. ¿Sí? Shvita, por ejemplo, Shvita es hacer una sentada en protesta de. ¿Sí? Es cesar la actividad. Eso es lo que implica Shabbat. Y aparte dice, no se puede hacer ninguna melajá, que es un trabajo. Nosotros vamos a ver después Shabbat específicamente. Pero en algún momento uno dice, bueno, para mí trabajar es esto, para mí me encanta, por ejemplo, caminar, voy a caminar 5 kilómetros en Shabbat. Está bien, pero hay una medida de cuánto se puede caminar en Shabbat, por ejemplo. Y sobre todo actividades que se pueden hacer y que no, que vamos a ver que están derivadas de algo que acabamos de leer en la Torá, que se escucharon bien al rabino Fabián, que tiene que ver con la construcción del Mishkan, del templo portátil. Ahí se describió una serie de actividades de las cuales después se derivaron cuáles son las cosas que no se pueden hacer. Prender fuego, por ejemplo, que se hizo, bueno, a partir de ahí tiene que ver también con la prohibición de prender fuego. Pero como hoy vamos a hacer un paneo, la idea es poder ir primero recuperando, ahora ya vemos que hay una primera clasificación. Los Hagim de la Torá. Hagim que figuran en la Torá. No es lo mismo, hay muchos niveles, una festividad que está en la Torá, por lo que implica la Torá y las mitzvot, que otras festividades posteriores. Pero, y nos vamos a dar cuenta por los rituales que tenemos que llevar a cabo y los que tal vez otros días, por ejemplo, como Purim, que se acerca ahora, yo en Purim, por más que no se acostumbre, tiene otro tipo de regulaciones diferentes a las de Shabbat. Y eso lo vemos. Y de a poquito, si bien no es común sacar fotos en Purim, pero tiene restricciones menores que lo que es Shabbat. Lo mismo Lag BaOmer. Tiene otro tipo de restricciones. Eso no quiere decir, por ejemplo, que por Hanukkah, la historia de los macabeos, también se lee Torah. No es tan difundido, pero tiene lecturas de Torah especial, porque son algunas festividades de la Torah y otras festividades rabínicas. Vamos a seguir viendo cuáles son las de la Torá en función de lo que dice la Torá. No se los voy a decir yo. Siempre les digo en otros cursos, no me crean solo a mí, vean las fuentes. Bajodesh Arrillón Biarbá Azar la Jodesh. En el primer mes, en el 14 del mes. Pesach. Pesach. Primer mes en el 14 del mes. ¿Cómo Pesach? ¿Cómo primer mes? Nisan es el primer mes.
primeros meses? Nisan es el primer mes. Hay 4 comienzos de año. Nosotros vamos a referirnos a 2. Uno es el que señala la Torá, que empieza en Pesaj el año en la Torá. En la primavera porque empiezan las estaciones, y a eso, para no ser muy pachamama, se le sumó, porque es así, porque es parte de los rituales de muchos pueblos que agradecían por la cosecha, pero nosotros le sumamos la connotación religiosa. Comenzamos como pueblo la libertad. Entonces, por eso el inicio está en Pesaj, porque iniciamos como nación. De alguna manera empezamos a contar los días en Pesaj. ¿Qué inicio de año conocían ustedes? Rosh Hashanah, que lo tenemos posteriormente, que el de los árboles también tenemos, y otro que tiene que ver con el conteo del ganado, que no es tan popular entre nosotros, pero sí pensemos siempre en esto, Rosh Hashanah y Pesaj, como 2 comienzos del año posible que nos determinan y que vamos a también abarcar. En Rosh Hashanah, ¿por qué comienza el año? Por la creación del mundo. Si todos estos, como no tengo borrador, lo anotaría, pero son conceptos que son importantes, ¿sí? Pesaj porque se inicia el periodo agrícola y porque fuimos libres e iniciamos como nación. Rosh Hashanah por la creación del mundo, ¿pero qué del mundo? Del hombre que empieza a contar los días. ¿Sí? Sepan que para llegar a estas conclusiones en el Talmud estuvieron discutiendo un montón. Y dijeron, sí, ¿y por qué no se creó el hombre el primer día y después todo lo demás? Que es lo más importante. Entonces decían teorías como, bueno, primero tenés que hacer la escenografía y después poner al protagonista. Y así iban discutiendo sobre distintas cuestiones, cómo te podés dar cuenta si es Shabbat y sobre todo cómo podemos determinar las distintas festividades en el año, que es algo que vamos a ver después sobre el calendario hebreo. Seguimos con otra. ¿Cuáles son los inicios del año? Tu Bishvat y en el conteo del ganado. Anilo Sojeret Tetayom Bediuk. Claro, en hebreo significa, no me acuerdo exacto la fecha de esto. Te la debo para la clase que viene, se dice en hebreo. Agid Bapama va. ¿Sí? Queda para que vengan todos en la primera clase y todos me tienen que preguntar cuál es el cuarto comienzo del año. Sí, pobre el ganado, que no le doy tanta importancia. Pero el año administrativo se hace a partir de Rosh Hashanah y por eso es que empezamos el año a partir de Rosh Hashanah. ¿Sí? Porque el Árbol es el inicio de el año según los árboles, pero ojo, no es que se plantan los árboles, sino cuando se empiezan a poder comer los frutos de un árbol, que no es en el primer año que salen los frutos. Hay que esperar un periodo de 3 años para poder comer esos frutos. Pero me parece interesante pensar que todo lo que vamos a ver nosotros, al menos que tiene vinculado con la Torá, tiene un costado religioso y otro agrícola. Sí. Los 3 años. Sí. ¿Vieron cómo muchos significados? Que uno dice, ¿quién empezó primero? La concepción del pelo, los años. En realidad habrá empezado primero lo que tiene que ver con la naturaleza. Y después se lo resignifica y se lo traslada a otras costumbres. Entonces tenemos Pesaj, y ahí ya es un poquito más fácil. ¿Con qué sigue después de Pesaj? Shavuot. Dice que cuando lleguen a la tierra que les voy a dar, Uxartem et Ketzirá. Katzir. ¿Dice Shavuot? No. Lo que figura acá, aunque después vamos a ver en detalle Shavuot cuando corresponda, es Hag Katzir. La fiesta de la cosecha. Cosecha es Katzir. ¿Sí? Entonces tenemos el nombre de Shavuot de otra manera 7 semanas después de Pesaj. 49 días, que uno dice, sí, ya sabemos, es lo mismo, pero es la concepción de 7 por 7 y en el día 50 es Shavuot, con toda la simbología que tiene el número 7 también de Shabbat, que simboliza un periodo completo. ¿Sí? Seguimos de Shavuot, ¿y cuál seguiría? Shavuot acá. No, Rosh Hashanah ya va.
O sea, si estamos con Muy bien, pero qué bien por acá. Tenemos a Caro, tenemos acá desde el Ibrit, va a ir a ver a Adonai el Moshe de Morda, a ver el Bené Israel, hablales a los hijos de Israel, porque todavía no eran un pueblo. Leemor, en realidad a esta altura ya habían recibido la Torá, pero les habla como Bené Israel y no Am Israel. Bajó de Yashvi, Bejad la Jodesh. Bajó de Yashvi en el 7º mes, en el primer día del mes. Rosh Hashanah. Shabbat, Shabbatón no dice Rosh Hashanah, gente, los voy a decepcionar. Zichron Terúa es el nombre en la Torá. No se llama en la Torá Rosh Hashanah. Ahora se van con esa, se la pueden explicar a todo el mundo, quedan muy canteros diciendo, ¿sabes que la Torá no es Rosh Hashanah? No les recomiendo. Y sigue Ahba Azor la Jode Yashvi en el Azor Eser. Yo regalo palabras en hebreo, pero bueno, si alguien las capta es como que 10. En el Kippur. 10º día, ¿quién dijo por ahí? Kippur, Saúl, muy bien. Tenemos Yom Akipurim Umikra Kodesh, y lo único que dice, bueno, sigue un poquitito más, no es tan poquito, pero Beinitem et Nafshotehem, que ya lo vamos a ver cuando sea Purim, van a afligir sus almas. Yo le doy una vuelta al hebreo y digo, Anitem, van a responder a sus almas, van a hacer un trabajo reflexivo. Eso no nos exime del ayuno, pero es mi manera de verlo para hacerlo menos triste. Y después sí, de Yom Kippur sigue Sukkot. La Jode Yashvi, y tenemos el día 15. Yo no estoy diciendo los días porque sí, porque ahora vamos a ver el calendario hebreo. No es casual los días que encontramos. Primeros días, día 15. Primeros días, día 15. luna nueva, luna llena. Bien, bien ahí, Caro, con los ciclos lunares, espectacular. ¿Y qué importa que sea luna nueva, luna llena? No sé, a mí no me modifica. Para las Pero qué mujeres es linda. fundamental. Para las mujeres, sí, para las mujeres es fundamental. ¿Qué relevancia tiene para el resto de la gente? La agricultura, las maderas. Que nos quieren a las mujeres, nos dan tributo a las mujeres. La agricultura. Vamos a ir viendo cómo la gente se tenía que ubicar para contar los días, para saber cuándo celebrar, para no cosechar en cualquier momento. Porque pueden decir, no, pero parece primavera. Yo creo que es el momento de cosechar y después no te crece nada y no comes. No iban como nosotros al súper. Era importante poder manejar bien las estaciones, el conteo de los meses y de los días, para poder proveerse. Por eso les digo que en las festividades de la Torá siempre hay correlato agrícola y lo que sumaron nuestros sabios para decirle no lo hagamos solamente una festividad agrícola, porque así somos también parte de la concepción general y tenemos que tener nuestra propia identidad, ¿sí? Había muchas culturas que celebraban la cosecha, pero nosotros no le agradecemos al trigo, le agradecemos a Dios por haber logrado cosechar este trigo, que agradecemos un montón, por supuesto, nos da alimento. Pero no es lo mismo agradecer a un objeto, a la naturaleza, con lo que después implica, que pensarlo en comunidad, pensarlo desde un lugar trascendente, y bueno, y después sí, por supuesto, seguir todas las normativas para que podamos comer, básicamente. Bueno, y después de Sukkot, ¿qué Hag aparece acá en el Tanaj? En la Torá. Mini Atzeret, que uno dice, ni la conocía y está en la Torá, y hay otras que son más copadas, pero no están en la Torá. No, es así, la vida es así. Shmini Atzeret, en ese ciclo alegre de Sukkot, viene Shmini Atzeret para decirnos, ¿y qué pasa si después de esta fiesta de Sukkot, de la cosecha, el año que viene no podemos cosechar? Nos volvemos a concentrar con la angustia que nos genera una cosecha, que tal vez las lluvias no caigan, es así, para después Simchat Torah. Y Simchat Torah no aparece acá. O sea, ahí terminamos. Porque Simchat Torah, ¿qué celebramos en Simchat Torah? Finalizar y recomenzar la Torá. Eso es importante.
Terminamos de leerla, decimos qué bueno, terminamos, ya no aguantaba más. Ah, bien. Tenemos que decir que celebramos que volvemos a leer la Torá, que sí, cerramos un ciclo, es importante celebrarlo, pero también reanudamos otro. Es una festividad rabínica, no está en la Torá. Es el octavo día, Shmini, de octavo, Atzeret significa reunión, y también se vincula con la angustia que les contaba antes respecto de la cosecha. ¿Cómo va a ser el nuevo año? Entonces se hace pedidos de lluvias. Y ahí mezclado, que conocemos bastante poco, está Oshana Rabá, que es una fiesta vinculada con el agua, con procesiones con las especies que usamos en Sukkot, pero lo vamos a dejar para más adelante. Muy bien, porque hicimos un recorrido de las festividades de la Torá. ¿Cuáles son entonces? Tu Ishvat se encantaría, pero no. No aparece. Las que están en la Torá están en este capítulo. Las posteriores aparecen en Mishnah 9. La Torá, que ¿vieron cómo nos explica la Torá cómo celebrar las festividades? Nos va diciendo un punteo, suerte, pásenla lindo en cada festividad. A veces te dice no trabajes, a veces te dice como en Sukkot celebrar, es una fiesta, alegrate, pasala lindo, pero en muchos casos no te dice más detalles. Con el tiempo los sabios venían hablando y transmitiendo, ¿y cómo celebramos? Desde Shabbat, saber qué es lo que no podemos hacer, hasta Sukkot, hasta Shmini Atzeret. ¿Qué hacemos? Y ahí llegó la Mishnah. Mishnah, ¿saben qué significa? Es la Torá oral. Mishnah tiene la misma raíz de repetición, de segundo, como volver a aprender sobre la Torá, como repetir la Torá, y a lo que se refiere es a las explicaciones de nuestros sabios sobre cómo celebrar, no solamente cómo celebrar la fiesta, sino cómo cumplir distintas mitzvot. Ahora, no eran sistemáticas. Los sabios iban discutiendo, los iban transmitiendo de generación en generación, y de repente Rabbi Yehuda Nasi dijo, nadie se va a acordar de nada. Voy a mutear porque me parece que, no sé si soy yo. No, acá está. Ya encontré. Ay, no lo puedo mutear. No, ahí está. Listo, ya está. No, estaban todos muteados salvo... no, muteé a todos porque me dijeron que tengo que hacer eso, yo soy muy cumplidora. Pero más que todo para que puedan escuchar bien desde casa y bien acá. En la Mishnah, Rabbi Yehuda Anasí dijo, vamos a juntar todas las discusiones de los sabios y las vamos a organizar. Y las dividió en 6 tomos. El que nos interesa acá es Moed, que es el que organiza todas las festividades y nos dice cómo celebrarlas. Obvio que con eso no alcanzó. O sea, ahí tenemos un tratado que se llama Rosh Hashanah. Y ahí se figura el concepto del nombre de Rosh Hashanah en relación a Yom Teruah, que es uno de los toques del shofar, o Yom HaZikaron, que nos recordamos el año que pasó, que es otro de los nombres de Rosh Hashanah. No se preocupen porque después tenemos capítulo Rosh Hashanah. Tenemos también otros tratados. Uno es, por ejemplo, que tiene que ver con cuestiones penales, que es Nesikim, y termina con tratado de principios, tratado de nuestros padres, Pirkei Avot, frases como si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar para mí? ¿Sí? Que lo dijo Hillel. Bueno, ahí figura Hillel, que es un sabio súper importante. No es que simplemente es alguien que apareció por ahí, no está en la época de la Mishnah, estamos hablando de la época del segundo templo de Jerusalén, que se construyó más o menos en el 536 de la era antes de la era común, y duró el periodo de la Mishnah, y del Talmud, que el Talmud, algunos que ya me conocen esto lo escucharon varias veces, pero es importante, la Gemara interpreta la Mishnah y la unión de ambas es el Talmud.
Y ahí tenemos más detalles sobre cómo celebrar las festividades. Que tal vez en algún momento nos convoque o tal vez lo dejemos de lado, pero sepan que muchas de las tradiciones que hacemos al día de hoy responden a debates de los sabios en el Talmud. Y aparece... Sí. Toma los mismos, por ejemplo, el orden de Moed de la Mishnah, lo toma el Talmud y lo amplía. Y aparte, ese orden, ese tomo que se llama Moed, se divide en las festividades. Un tratado se llama Yomá, el día. ¿Cuál es el día? No, Shabbat se llama Shabbat. El día del juicio, Kippur. Yomá es el día porque aparte Yomá está en arameo, Ayom, Yomá. Así como que da vueltas el arameo. Muchas de las palabras que los que saben hebreo que uno dice no entiendo nada, en realidad son muy similares al hebreo, hay que entender las diferencias que se generan. Vimos entonces las festividades que están en la Torá. Esas mismas las podemos dividir en dos. Yo sé que es muy conceptual, pero es importante para luego abarcar todo lo demás. ¿Cuáles son las fiestas en que el pueblo caminaba, peregrinaba a Jerusalén para llevar ofrendas? Para llevar Shalosh Regalim. Shalosh, 3, Regalim, piernas. ¿Sí? Iban caminando. Había también muchas discusiones de cómo ir caminando. Las mujeres pueden ir o no pueden ir. ¿Qué pasa si quiero ir con un chico? Y después te va a costar cargarlo. Detalles así. ¿Qué pasa si... Sí. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, mucha cosecha? ¿No puedo llevar plata en vez de llevarme todo un fardo de trigo? Bueno, está bien. O sea, esos detalles que uno tal vez no piensa están contemplados porque la gente lo hacía. O sea, ahora tal vez hablamos sobre lo que pasaba antes, pero antes la gente tenía que ir caminando y tenía que organizarse. Y si el nene decía, papi, papi, quiero ir con vos, bueno, una de las cosas es, ojo, si lo tenés que llevar en los hombros, tenés que subir, porque Jerusalén está arriba, es montaña. Andá con uno que puedas agarrar de la mano. Detalles así. Hay detalles si las mujeres pueden ir o no. ¿Por qué podían ir o no? ¿Qué pasa si la mujer agarraba y decía yo quiero cumplir con Regalim? Que la verdad que estaría en todo su derecho. Claro. Entonces, no la mujer, porque en realidad bla, 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 pero en realidad es, bueno, tenés que quedarte en la casa. En esos tiempos se comprendía. Hoy por hoy yo estoy acá con ustedes y el turco está en mi casa haciendo la comida de Eva y yo después le digo, buenas noches, Eva. En la realidad, no se podría. Pero bueno, también es con voluntad, más allá de que la cara de alegría no siempre está al regresar. No es que hola, Marina, ¿cómo te va? ¿Qué enseñaste? Contame. No me suele suceder, pero el amor se expresa de distintas maneras. ¿Cuáles son las festividades del mes de Tishrei? Rosh Hashanah, porque tenemos algunas, no todas están divididas por meses, pero, perdón. Eso, Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot son las 3 fiestas de peregrinaje que cumplen todo el periodo de primavera, verano, otoño, o sea, la cosecha. Después vamos a ver, en Pesach llevábamos trigo, porque yo cultivaba el trigo y lo llevaba. En Shavuot los primeros frutos, en Pesach cebada, en Shavuot trigo, en Sukkot la recolección final, y hay diferentes especies que aparecen en Sukkot. Conocemos obviamente el lulá, barabá y demás, no es eso puntualmente lo que llevan como ofrenda, pero sí para parte de los rituales. Pero es todo lo final de la cosecha se lleva en Sukkot. ¿Sí? Y tenemos sí entonces las festividades del mes de Tishrei. ¿Cuáles son? Primicias de Shavuot. Y todo esto lo vamos a ver en detalle. Estamos haciendo un paneo para entender a dónde vamos. Una pregunta. Sí. ¿Había un porcentaje de lo que tenían que llevar? ¿Está escrito cuánto tenían que llevar? Sí, el Omer. El 10%, ya está. Había medidas, el Omer es como una medida en sí, y en realidad lo que sí había eran medidas en cuanto a qué donar al Cohen, qué donar al Leví y qué donar a los necesitados. Habían especificaciones de donaciones y de ofrendas en estos momentos. En este momento en particular, no sé si era como un monto puntual, era cada uno de su cosecha, pero en general en todo el año tenían donaciones que entregar y era súper específico. Tipo 1/10 de la cosecha, de esto derivale cuánto. Era muy pensado para que también todos
contribuyeran en lo posible de la misma manera. Las fiestas de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shmini Atzeret, nosotros sumamos Simchat Torah también, por más que no esté en la Torah, la dejamos, porque no podemos no incluirlo. ¿Sí? Porque dentro de lo que son las festividades de Tishrei, ahí sí nos corremos del concepto de Torah y se considera parte Simchat Torah como cierre de todo ese proceso desde lo religioso. Porque Sukkot remite a lo religioso porque son las Sukkot en las que vivimos en el desierto. Pero Simchat Torah, como cierre de lectura de Torah, está incluido desde lo rabínico. La división ahí no está bien. Haggai y Tishrei no dicen la Torah como clasificación, sí los regalim. Entonces, esta sí es una concepción rabínica. No, rabínica. Está bien, ¿qué es rabínico? O sea, ¿qué diferencia hay? Tenemos Mishnah, Gemara, Talmud. Ahí aparece la figura del rabí, rab, por eso rabínico, porque son sabios conocedores de la Torah, con autoridad para hablar, o sea, que los dejaron por escrito, porque seguramente había algunos que sabían un montón, pero no tenían banca y nunca apareció como Hillel o como Rabbi Akiva. O sea, algunos aparecían porque eran reconocidos y otros no. Y tenemos las festividades nacionales. ¿Cuáles son? Estas son las contemporáneas y nacionales, pero también tenemos Purim, que no es nacional de Israel propiamente dicho, pero tiene que ver con el pueblo en sí. Hanukkah, ¿sí? Y la Omer, que sí son claramente de la tierra de Israel, que tienen que ver con la independencia de Israel. En Hanukkah tuvimos el segundo estado judío. El primero lo tuvimos en la época de los reyes, en el año 1000. En Hanukkah, pensemos más o menos el año 162 ante la era común, la rebelión macabea, un estado judío que prevaleció durante un tiempo. En Lago Omer no cuenta, tuvimos 3 años en que Bar Kokhba se impuso frente a los romanos, pero no se considera un tercer estado judío. ¿El tercero cuándo fue? Yom Ha'atzmaut, 1948. O sea, desde la época de los macabeos hasta 1948 no hubo estado judío, pero hay que tener en cuenta que tuvimos 3 estados judíos, no es que empezamos en 1948, ni a fin del siglo XIX se nos ocurrió Israel. Empezó muchísimo tiempo antes. Y eso es importante también en las discusiones actuales sobre la legitimidad del pueblo de Israel en relación a la tierra de Israel. Y sí tenemos festividades contemporáneas o días de recordación contemporáneos, me quiero fijar. Bueno, tenemos como unos 5 minutitos más, 10 para hacer todo el calendario hebreo, pero no importa. ¿Por qué digo esto? Porque la semana que viene, y la otra un poquito también, ya se acerca Purim. Sí. Yo no lo voy a dejar de lado y quiero que indaguemos en todas estas festividades que estuvimos viendo, en fuentes y en qué es la festividad. Hablaba con Fabi sobre el podcast, son miradas diferentes. Esto es lo académico. Podemos ir diciendo, por ejemplo, cómo sabemos que Rosh Hashanah, y vamos a citar claramente dónde aparece Rosh Hashanah en la Torá. Y después vamos a ir viendo los 4 nombres de Rosh Hashanah. ¿Tienen 4 nombres? Sí, seguro que muchos los conocen. ¿Por qué se llama así? ¿Qué significado le aporta? Eso lo vamos a ir viendo con distintas festividades. Y para no dejar de lado entonces el calendario hebreo y empezamos hablando del valor del tiempo, ¿cómo es el calendario hebreo? Es un mix de lunar y solar. ¿Qué Y significa? este año agregamos un mes y por eso Purim es tan tarde. Sí, porque nos sumaron un mes ahí, es verdad. Pero lo podemos festejar en la escuela, no es menor. Si no, siempre decimos, bueno, ¿te disfrazaron en Purim? No. La respuesta es no, básicamente. Ahora lo podemos hacer, está empezando el año pasado iniciamos el año disfrazados, o sea, nos da un poquito de tiempo, no está tan mal. Nosotros entonces pensamos en un calendario lunisolar, el calendario gregoriano, el calendario cristiano general es solar, se rige por el sol, el islámico, ¿cómo es? Lunar. Y nosotros, en tiempos antiguos, cuando éramos pastores, en algunas investigaciones hay que nos regíamos por la luna. Ahí Caro había dicho algo interesante respecto a la luna. ¿Qué nos marca la luna? ¿Cómo podemos guiarnos por la luna? Cuando la luna
recién aparece, ¿qué pasa? Empieza el mes. Y cuando la luna está completa, ¿qué festejamos, por ejemplo, según lo que dice? Pesaj. No es Pesaj Yom Kippur. Yom Kippur en el día 10º, pero va como queriendo la luna ahí. Con el tiempo también fuimos agrícolas, nos establecimos en la tierra de Israel, y ahí necesitamos también regirnos por el sol. El año se rige por el sol y los meses por la luna. Y en esa conjunción es que podíamos calcular bien las estaciones, no sea que Pesaj nos caiga muy lejos de la primavera y, como les dije antes, estemos sembrando fuera de tiempo, ¿sí? Y el año por el sol, ¿cuántos días tiene el calendario hebreo? A los meses. 360. Un poco menos, Caro. Tiene 11 días menos que el calendario gregoriano. A ver los rápidos en matemática. 354. ¿Podés Sí. mutear? Sí. Sí. Ahí está. No, muteé porque estaba haciendo sonido en uno de los Zoom. 354. ¿Cómo compensamos las diferencias? Y yo que soy cero matemática y astronómica, pero lo entendí, lo aprendí bien durante mucho tiempo. Tenemos cada 2 o 3 años un año de un mes bisiesto. No un día bisiesto cada 4 años, sino ahí sí se lo dejo a los matemáticos que hagan las cuentas. Los meses duran 30 días, por lo general, no duran 30-31. Bueno, y ahí es importante que no haya un desfasaje respecto con el año gregoriano, por esto, porque cuenta claramente cuáles son las estaciones del año. ¿Cómo es que se determinaba el mes en la antigüedad? Entonces, ¿cómo es que la luna? ¿Qué pasaba con la luna? Bueno, hay una luna nueva, todos decían, listo, luna nueva, empieza el mes. ¿Sí? ¿Listo? Cada uno decía, no, de verdad, yo ya la vi. Listo, entonces celebramos. No, había que hacer como una declaración, gente. 2 personas en la época del segundo templo de Jerusalén iban al Sanedrín y decían, vimos a la luna que estaba asomándose. Entonces, si comprobaban que era así, decían Mekudash, está como de la palabra Kadosh, está consagrado, es así, empezamos el mes, y después iban enviados a ir avisando que comenzaba el mes en distintos lugares. Y sabemos que hay festividades que nosotros hacemos un día más, porque ¿qué podía pasarles los enviados? ¿Qué podía no pasarles? Podía pasar de todo. O sea, la verdad que se podían demorar o lo que fuera. Ojalá que era solo demorarse. Imagínense lo que era en ese momento ir a todos lugares diferentes. En algún momento era con, de hecho el shofar es una manera de anunciar, pero no tiene alcance tan lejano. A veces también se decía con antorchas, pero lo mismo, se necesitó de enviados para que dentro de todo pudiera todo el pueblo festejar a la vez. Es que en los lugares más lejanos hizo 2 días y tal vez en el transcurso de esos 2 días teníamos a todo el pueblo, los que estaban en Israel festejando un día y el resto del pueblo celebrando más o menos paralelamente, salvo en Yom Kippur. ¿Por qué? Pues 2 días, uno sería. Por eso, pero simplemente por eso. Y ya como es tarde y entiendo que uno hace lo mejor que puede esta hora y la semana que viene vamos a venir a empezar a celebrar de verdad con Purim, la idea es poder marcar momentos especiales en nuestra vida celebrando, realmente nos tenemos que alegrar, no podemos estar pasándola mal. Momentos más espirituales como Yom Kippur, que no es solamente tenemos que castigarnos, sino que tenemos que concentrarnos en una tefilá todo el día. Desde lo cabalístico tenemos que ser como ángeles. Entonces todas las acciones humanas las dejamos de lado. Si estoy pensando que voy a comer después de la ceremonia, no lo voy a dejar de lado. Y así con momentos de recordación. Yo puedo estar feliz si tengo mi momento para transitar la tristeza como Tisha B'Av, que también es una festividad nacional, no es una festividad, es una conmemoración nacional. Esto es lo que nos legan los rabinos y la Torá. La tradición rabínica, también la tradición nacional y la Torá.
poder darle espacios, momentos especiales a nuestro pueblo, transmitirlos, y también momentos para recordar lo que nos pasó. Es memoria colectiva. Por eso vamos a ir transitando los distintos encuentros, diferentes festividades, hasta llegar con todo, y el último encuentro hay una prueba. No, mentira. Pero sí, siempre hago recuperación así divertida, tener un Kahoot, pero algo vamos a hacer. Lo que dijiste de Roche Boys, Sí. por eso se festeja a veces un día y otros días. Sí, igual también depende de muchas cosas, pero puede, en algunos casos tiene que ver con esto, pero hay otros que no. O sea, no debería ser siempre, si no tendría que ser siempre Rosh Chodesh 2 días. Sí, es dependiendo también a veces que pueda cuajar con los ciclos, como pasa con el año bisiesto. Va variando, qué sé yo. No es algo tan preciso porque tienen que coordinar los dos, tienen que coordinar siempre con el calendario gregoriano. Bueno, gente, diría Shabbat Shalom, pero estamos a día lunes. Chau, chau por allá. Gracias, gracias, Rabina. Gracias a Gracias. ustedes por estar. Chao, Eri. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao.